Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Brian Waffer. ¿Qué teclado comprar si quiero tocar huayno? Cualquier tipo de huayno. Huayno sureño, cusqueño, huancaíno, etcétera, etcétera. Ojo, es un consejo, tú puedes utilizar el teclado que quieras. Bueno, pero acá voy a decir por qué yo recomiendo estos teclados. Si no quieres usar un teclado controlador, si no quieres usar un teclado con samples, porque si quieres usar un teclado controlador o con samples, cualquier teclado que sample es la respuesta y fin, se acabó el video. Es la verdad, chicos. Pero si quieres propios sonidos del teclado, tenemos el famoso Core N364. Así es, chicos, lo que ven aquí en pantalla, el famoso Core N364 tiene los sonidos que tú buscas, como por ejemplo este sonido que he probado en un video. Este acordeón se usa en muchos huaynos, cajamarquinos, cusqueños, incluso sureños, etcétera, etcétera, huancaínos, etcétera, etcétera. Lo tiene el teclado Core N364 de fábrica, este teclado, el plomito. Nos dicen que por primera vez se lanzó el Core N364 en 1996. ¡Wow! Bueno, ¿qué sonido más tiene el Core N364? Estos sonidos. O sea, tiene el harpy, el regil, que se usa en el huayno sureño, chicos. Entonces, un teclado muy recomendado. Luego está el Core X5D, que es un teclado que también puedes obtener el harpy, el regil para huayno sureño. Buenos teclados. Y el Core TR. Aparte del Core TR, aquí también podría estar como si nada el Core Triton. No solamente el Core TR. ¿Por qué? Porque ambos teclados tienen en sus sonidos de fábrica, por ejemplo, los que tocan huayno cusqueño usan este sonidito. Y otro, este teclado tiene los sonidos de luz Jenny de fábrica. Así es, ¿cómo se llaman estos sonidos? Los tubos, LED de luz Jenny, etcétera, etcétera. Lo tiene de fábrica, chicos. Es más, creo que existe el BST del Core Triton y al igual que el Core TR, lo puedes crear ahí esos sonidos de huayno sin necesidad de tener el teclado físico. Bueno, más hemos mencionado teclados físicos. El Core N364, su desventaja es que no acepta más samples, o sea, si quieres agregar otro sample exterior que no lo tiene de fábrica, no se puede hacer, solo puedes emular, igual que el Core X5D. El Core TR y Core Triton sí aceptan samples, pero creo que demora en cargar. Este video es más para las personas que quieran saber qué teclado comprar si quiero tocar un género específico. Pero, si tienes un teclado que samplea con calidad, o usas un teclado como controlador, cualquier teclado te va a servir. Mi nombre es Brian Guayetuma. Saludos, suscríbete, bye bye.